Rápido para avanzar y terminar Dios mediante hoy día. Habíamos leído de Efesios 4:1, cliquea nomás, y otro. Habíamos leído estos versículos del 1 al 3. Yo pues, decía el apóstol Pablo, preso en el Señor. Fíjate que ahí tenemos un poderoso ejemplo de lo que significa estar identificado con Dios. ¿Cómo estaba Pablo? ¿Cuál era su condición? ¿Estaba quién? Bueno, eso es doblemente cierto. Él estaba preso, su vida estaba prisionera, cautiva, ¿dentro de quién? Dentro de Cristo, dentro del Señor, ¿verdad? Él era un esclavo del Señor. Él se había a sí mismo identificado para ser un esclavo del Señor. Pero además, él estaba también prisionero por predicar la palabra del Señor. Lo estuvo muchas veces. Él estuvo preso por predicar la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Y ahí tenemos a un hombre que está completamente identificado con el Señor, en las buenas y en las malas, ¿verdad? Cuando el Señor lo está usando para hacer grandes milagros, él está identificado con Cristo. Y cuando predicar la palabra de Dios, la fe de Cristo, le trae la cárcel, él sigue identificado con Cristo. ¿Me dejo entender? Somos llamados a esa clase de identificación. Y estar identificados, yo les decía, que tiene que ver con el versículo 3, que es estar solícitos, decía Pablo, en guardar la unidad del Espíritu. ¿Quién es el que pone la unidad? La unidad no es algo que pongamos nosotros. No es algo que se nos tenga que ocurrir a nosotros. Hermanos, nosotros no ponemos la unidad, nosotros ponemos la desunión. Por eso que dice la Biblia acá que debemos guardar la unidad que puso ¿quién? Que puso Dios, la puso el Espíritu de Dios. Nosotros, fíjate que cuando uno se casa, ¿no? Se dice, ¿verdad? Lo que unió o juntó Dios, no lo separe ¿quién? Lo que tú estás diciendo es, lo que el Señor hizo para bien, tú no lo eches a perder. No se te ocurre echarlo a perder a ti. No seas tú el culpable de romper esa unión. ¿Me entienden, verdad? Dios está a favor de esa unión. Aquí dice que la unidad es del Señor. La unidad la pone Dios. Y estar identificados con Cristo es estar en unidad con Cristo. Es decir, es querer lo que Él quiere, es buscar lo que Él busca, es amar lo que Él ama. ¿De acuerdo? Bien, voy a avanzar porque, como les digo, quiero terminar este tema hoy día. Nosotros debemos preguntarnos si estamos nosotros, cada uno de nosotros, en unidad con Cristo. Tenemos que preguntarnos, ¿por qué? Porque la mejor manera de saber si uno está yendo por el camino que debe ir es consultando, ¿verdad? Es preguntando, es ir mirando el mapa, es ir preguntándole a la gente del lugar si está yendo uno o no por la calle correcta, porque es la única manera de asegurar que vamos a llegar al fin de donde nosotros verdaderamente deseamos. Fíjense ustedes, hermanos, que el Señor nos hace un llamado a que persigamos los mismos objetivos. Es un llamado que Dios nos hace. Estar en unidad o estar en identificación con Cristo es un llamado a perseguir los objetivos del Señor. Por eso que es importante que nosotros sepamos cuáles son esos objetivos. ¿Cuáles son los objetivos a los cuales Dios nos ha llamado? ¿A qué te está llamando el Señor a ti, por ejemplo? ¿Ah? Es importante que tú lo sepas, porque si tú no sabes, no vas a perseguir nada, vamos a solamente avanzar, ¿verdad? Así que, importante ese tema. Luego, la Biblia a nosotros nos enseña para qué deberíamos congregarnos. Son puntos que compartí. La Biblia enseña para qué deberíamos congregarnos, y esto está en función de que nosotros no siempre estamos en unidad con Dios. Por favor. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, lo cual significa vuestras vidas, ¿verdad?
nuestra vida, nuestro vivir en sacrificio vivo, santo, agradable ¿a quién? A Dios. Fíjense que ahí está la clave del asunto. El apóstol Pablo dice que esto es nuestro culto. Eso es lo que nosotros le podemos y le debemos ofrecer a Dios. Es decir, presentar nuestras vidas como un sacrificio. ¿Cómo debe ser ese sacrificio? Debe ser vivo, debe ser santo, es decir, sin contaminación, y debe ser agradable ¿a quién? O sea, yo debo preguntarme, Señor, ¿es esto lo que tú quieres? ¿Es esto lo que tú deseas? Señor, ¿te gusta esto a ti? Porque les voy a contar algo, hermanos. Nosotros las personas tenemos la costumbre de hacer cosas. Y nosotros tenemos la costumbre de hacer las cosas que nos gustan. Hacer las cosas que nos gustan es lo que nosotros típicamente más redundamos o reincidimos en hacer, ¿verdad? ¿Cuál es la comida que más se come en tu casa? ¿Verdad? Si a alguien le gustan los fideos, no sé, las pastas, y la esposa pregunta, ¿y qué podría cocinar? ¿Y qué le dice uno? Tallarines, pasta. A alguno le gusta la cazuela, ¿verdad? Y él podría comer cazuela toda la semana, ¿sí o no? Esto lo digo a propósito de que uno suele reincidir en hacer aquello que a uno le gusta. Entonces muchas veces, brochazo nomás, muchas veces uno dice, a mí no me gustan las canciones de la iglesia. A mí no me gustan las sillas de la iglesia. A mí no me gusta la entrada de la iglesia. A mí me gustan muchas cosas, pero no me gusta esto, no me gusta. ¿Me entiende, verdad? El domingo no cantaron lo que yo esperaba que cantaran. El domingo el pastor predicó un mensaje que no era lo que yo esperaba. Y fíjense que esa postura es absolutamente equivocada. Es absolutamente equivocada. Porque el Señor dice que yo cuando vengo debo venir para hacer yo un sacrificio vivo. ¿Ok? ¿Quién tiene que sentar el parámetro de lo que le agrada o no? Es Dios. ¿Me entiende, verdad? No es si a mí me agrada, no es si a mí me gusta. El tema es que yo venga acá no buscando agradarme a mí mismo, sino diciéndole, Dios, ¿de qué manera yo te puedo agradar? Pero en la sociedad, en la comunidad en que vive uno hoy, hermanos, ese pensamiento está absolutamente fuera. Hoy día todo lo que la gente hace, lo hace para agradarte. Señor, ¿le gustó la atención que le brindó el tipo que le arregló el asunto? ¿Sí o no? Queríamos solamente, ¿de qué nota le pondría de 1 a 7 a la atención que le dimos? ¿Sí o no? ¿Qué significa eso, hermanos? Esa es una política diabólica de adular al hombre. De adular a las personas. ¿Qué dice Dios? ¿Qué tienen que hacer las personas? Las personas tienen que sacrificarse. ¿Ah? Pero nosotros vivimos en la cultura equivocada. No, es que la iglesia me queda muy lejos. ¿Y cuál es el problema? ¿Le agrada a Dios que vayas a esa iglesia lejos? Sí. Entonces anda a esa iglesia lejos. Es que a mí lo que pasa es que para mí es incómodo esto. A ti te incomoda, pero a Dios le acomoda. Nuestra pregunta, hermano querido, debe ser, ¿a Dios le agrada? ¿Esto cuenta con el visto bueno del Señor? Si Él tiene su visto bueno, entonces está ok. Eso es lo que tenemos que preguntarnos en nuestras vidas. Yo voy a comprar esto, ¿le agradará a Dios que lo compre? Yo voy a ir a ese lugar, ¿a Dios le agradará? Porque Él no quiere que yo sea un sacrificio vivo solamente el día de la reunión. Él quiere que mi vida cotidianamente sea un sacrificio vivo. Él quiere que yo viva para agradar ¿a quién? Para agradarlo a Él. Esto tiene que quedar en nosotros. ¿Por qué? Porque estamos hablando de identificarnos ¿con quién? Con Cristo. ¿Cuál era la característica más sobresaliente de Cristo? Que todo lo que hacía lo hacía en función de ¿quién? ¿Él vivió eso o no? ¿Él cumplió eso o no? Sí. Y les voy a decir algo, hermanos.
que es importante. Yo la otra vez les hablé un poco de este tema, pero se lo digo de una forma diferente, a ver si es que no se entendió. En la antigüedad, Dios pedía animales para que fueran sacrificados, ¿verdad? Esos animales eran muertos para Dios. ¿Se entiende, verdad? Él ahora quiere que tú vivas para Dios. Los animales eran muertos para Dios. Ahora Él no quiere que tú mueras, Él quiere que tú vivas para Él. ¿Me entendieron, verdad? Por eso dice que Él quiere un sacrificio. ¿Cómo tiene que ser? Tiene que ser un sacrificio vivo. ¿Desde cuándo pide eso? Desde Cristo en adelante. Él dice, a mí no me sirve que me traigan una vaquita, un palomino, un corderito. Yo no quiero eso. Yo te quiero a ti y te quiero a ti todos los días, viviendo apartado del mal. Eso significa santo, apartándose del mal, poniendo a un lado lo que tú sabes que no es bueno en cualquier área de tu vida. Colócalo a un lado y pregúntate, ¿qué es lo que yo quiero? Aprende lo que yo quiero en mi palabra y vívelo. Ese es el culto racional. Eso es lo que yo le puedo ofrecer a Dios. ¿Te has preguntado alguna vez, Señor, qué puedo hacer por ti? ¿Te lo has preguntado o no? Esa es la respuesta a tu pregunta. Dios dice, yo no necesito que tú mueras por mí. Yo quiero que tú vivas para mí. Él murió por nosotros. Amén. Y en lo que sí necesita es que nosotros muramos a ciertas cosas que no le agradan a Él. De eso se trata el tema de ser un sacrificio vivo. ¿Me están siguiendo hasta ahí? Ya, avanzo. Nosotros entonces no siempre tenemos los mismos objetivos en mente. A veces uno viene a congregarse en esta o en cualquier otra iglesia, hermanos. Esto no es exclusivo para nosotros, para toda la iglesia de Cristo. Cuando uno viene al Señor a congregarse, en vez de presentar su cuerpo en sacrificio santo, vivo, agradable a Él, uno viene, Señor, acuérdate que tengo problemas de plata. Y otro hermano viene y dice, Señor, acuérdate que yo estoy sin pega. Y otro hermano, Señor, acuérdate que mi hijo está enfermo. Y otro hermano, Señor, acuérdate que estoy peleado con mi esposo, con mi esposa. Escúchenme, por favor, para que no se malinterprete. Yo no estoy diciendo que a Dios no le interesa eso. Por cierto que a Él le interesa. Y por cierto que ¿quién mejor que Él para ayudarnos en eso, verdad? Pero escúchame, mucha gente viene a eso. Y no estoy hablando de esta iglesia, esto es para todas las iglesias. Muchas veces las personas van a la congregación a que Dios les resuelva el conflicto. Y que dice la Biblia, si yo quiero estar en unidad con Cristo, debo estar en unidad con lo que Él quiere, ¿verdad? ¿Y qué quiere Él? Él quiere que yo le presente mi vida como un sacrificio agradable a Él. O sea, que mi motivación sea Él. Señor, hoy día yo vine a ti. Sí, tengo una lista de cosas. Necesito tantas cosas, Dios, pero ¿sabes? Yo no vine por esas cosas. Yo no vine para que tú me respondas a esas cosas. Yo vine para ti. Yo vine por ti. Yo ni siquiera vine a tu poder o a tus recursos, Dios. Yo vine a ti. Amén. Vine a ti. No soy ese hijo que viene al bolsillo del papá, papito, cómprame. No, yo vengo a ti, papito, déjame abrazarte. Yo quiero todo contigo. Amén, hermanos. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que a Dios le agrada. Y la otra vez yo decía, ¿qué pasa cuando un hijo, una hija tuya viene, papito, papito, y empieza a meterte la mano en el bolsillo? Tú igual le das porque es tu hijo, tu hija, pero tú te decepcionas, tú dices, en realidad yo pensé que venía por mí, pero no viene por mí, viene por lo mío. Amén. Amén. ¿Cuántos cristianos interesados hay en este tiempo? Repito, no estoy hablando de esta iglesia, estoy hablando en general de la iglesia. Gente que solamente se acerca al papito cuando tienen una necesidad y después se olvidan del papito. ¿Sí o no? ¿Conoce gente así? Qué mal va a terminar esa gente, hermanos. ¿Saben por qué? Porque Jesús dijo, no los conozco. Señor, no, yo no los conozco. Nosotros nunca tuvimos relación. Esta cosa siempre fue un aprovechamiento nomás. ¿Me entienden, verdad? Y Cristo quiere una relación, ¿sí o no? Imagínate
¿Qué pasa cuando en un matrimonio, aquí no hay niños ahora, qué pasa cuando en un matrimonio la esposa se queja? Pastor, él solamente me quiere para eso. Él ni se acuerda que yo existo los demás días, pero cuando él tiene necesidades me busca. Esa es una crítica o es una queja muy común en las iglesias. Pastor, mi marido descariñado conmigo. Yo puedo estar muriéndome, no le importa, pero cuando él quiere, ahí yo tengo que estar. Ahí sí se acuerda que yo existo. ¿Y qué hace sentir a la mujer eso? Le hace sentirse utilizada. ¿Cómo se sentirá Dios cuando hay gente que viene solo en necesidad? Se siente utilizado, hermano. Ahora él no tiene problemas psicológicos, no tiene que ir al psicólogo. Oh, estoy utilizado. Él no se deprime, no entra en depresión, pero él no es tonto. Él es el Señor, Él sabe. Amén. Amén. Sigo adelante. Les dije yo que la voluntad de Dios es que estemos en unidad. Y habían 3 puntos. El primero es este: que hay una dicotomía y una diferencia entre mi propósito y el del Señor. Esto me hacía ver el Señor a mí. Mi propósito versus el propósito de Dios. Uno no se da cuenta, como persona no se da cuenta que a veces existe un tremendo abismo, una tremenda distancia entre el propósito que yo tengo y el que el Señor tiene. Para muchas personas, hermanos, todo el fin de la iglesia se resume en poder llegar el domingo al culto. Yo lo dije esto. Para muchas personas, incluso yo hacía una humorada, decía, algunos llegan acá, yo lo veo y digo, lo logré, Señor, llegué. Por fin llegué a la iglesia, Señor. Es como, ya, estoy listo. Hermanos, perdona que te lo diga. Seguramente te puede costar llegar, pero déjame decirte que para Dios ese es apenas el punto de partida. Tú no haces el trabajo, ahora déjame darte un ejemplo secular. Tú no cumples con tu razón de ser en tu trabajo cuando tú marcas la tarjeta. Ese es el punto de... Tú estás partiendo. Hay 8, 10, 12, no sé cuántas horas, dependiendo de cuán negrero sea tu empleador. Hay toda una jornada laboral que está recién comenzando cuando tú te presentaste, ¿sí o no? Dígame si estoy mintiendo. La verdad es, hermanos, que el congregarse es apenas la marcada de tarjeta. Pero para mucha gente eso es el norte final máximo. Oh, lo logré, Dios, vine, felicítame. No, él no te tiene que felicitar de nada, hermano. O el jefe te dice, oh, gracias por haber venido el día, que bueno, que a mí no me alegro tanto, no sabes, estuve pensando en usted. Pero nosotros lo entendemos eso para el mundo. ¿Y por qué no para Dios? ¿Te das cuenta que somos injustos los seres humanos, sí o no? ¿Cuántos están conmigo en esto? Somos injustos. Tú entiendes. Explícale mañana a tu jefe que no pudiste ir. Explícale, dale cualquier razón. Te decir, ¿sabes? No se moleste en volver a venir. ¿Cómo no? No le entiendo. Qué buena onda usted. No se moleste, está despedido, ¿no? ¿Qué tiene que hacer Dios? Tiene que despedirnos de su reino. Pero que eso es lo que alguna gente está esperando, hermano. Que Dios le diga, no te conozco. Le falla, le da la espalda, pero justo cuando el día de congregación no pueden llegar, no pueden irse, enferma, le duele el pelo, le pasa todo. Tú sabes que estoy diciendo la verdad. De lunes a sábado son personas sanas, súper vigorosas. Y llega el domingo, ojo, y estoy hablando un día. ¿Cuántos días a la semana debo presentarme yo? 7. ¿Cuántos días tiene la semana? 7. ¿Cuántos días de la semana Él es mi Dios? 7. ¿Cuántas semanas del mes? ¿Cuántos meses del año? Hermano, piénsalo. Tal vez yo creo que Él es mi Dios, pero en realidad no lo es. Amén. Y ese día yo decía, ay, por fin, y Dios así no te conozco a un lado. Pero ¿cómo si yo hablé? ¿Qué le dijeron a esta gente? Señor, yo en tu nombre, yo en tu nombre hice milagros, Señor, en tu nombre yo eché demonios.
increíble, ¿no? Qué tremenda cosa sería que el Señor nos desconociera. No hay necesidad para eso. Pero te repito que el primer punto es ese. El propósito mío, muchas veces mi norte es llegar a la iglesia, es congregarme. Hermano querido, el norte de Dios parte recién ahí. Recién ahí comienza el propósito de Dios. Para algunos ese es el fin, llegar a la iglesia. Para Dios, créeme que es así, es apenas el comienzo. Porque desde que tú estás en la iglesia, Dios te dice, te muestra su voluntad, te habla de cuáles son sus planes, te empapa, te embaraza con sus propósitos, ¿sí o no? ¿Dónde sabe eso uno? Eso no lo aprende en el mall, no lo aprende en la feria, no lo aprende en la calle, no lo aprende en el colegio. Eso no lo aprende ¿dónde? En el lugar de congregación. Ahí es donde Dios derrama su corazón, donde derrama su propósito. Entonces imagínate, si yo no puedo llegar ahí, ¿qué puede hacer Dios conmigo? ¿Cuán lejos podrá llegar el propósito de Dios conmigo si yo no le doy a Él la más básica posibilidad de que Él me diga lo que quiere? ¿Cuánto me están entendiendo? Y hermanos, es el diablo el que engaña a la gente. Es el diablo el que les cambia el switch y les dice, no te preocupes, si para Dios lo importante es que tú estés. Nada más. Que tú viniste hoy día, listo, date por cumplido. No, ese es el punto. Cuando el árbitro hace y tocan, quedan 90 minutos por delante, incluyendo los descuentos, ¿sí o no? Ahí comienza la acción, ahí comienza el desafío, ¿o no? Para eso entrenaron toda la semana, ¿verdad? Para los 90 minutos de juego. Cuando tú llegas a la iglesia está recién sonando el pito. Y todo lo que tú oraste en la semana, si es que oraste, todo lo que tú leíste, es tu entrenamiento para ese día. ¿Me dejo entender, verdad? Ay, Señor. Parece que esto no se predica mucho en este tiempo. Entonces, el congregarse es necesario, pero es un objetivo muy, muy básico, muy elemental. Muchas personas consideran que congregarse es un gran logro, pero es apenas el punto de partida. Y por cierto que yo entiendo que hay situaciones particulares que dificultan el tema, le hacen difícil el tema a algunos hermanos congregarse, pero eso es lo básico solamente, es lo mínimo, ¿verdad? Y para las personas que dicen, pastor, pero es que usted no sabe, a mí me cuesta, yo tengo este problema, este otro, es verdad, yo no sé cuáles son tus problemas, pero yo sí conozco al Dios que nos dice, tenemos que congregarnos. Y si tú le tienes más miedo a tu marido, si tú le tienes más temor a tu esposa, si tú le tienes más temor a tu familia que al Señor, estamos mal. El Señor ya no es tu temor, Él ya no es tu Señor. Él está siendo un personaje que tú puedes mover, sacar. Él no está siendo la roca inconmovible de tu vida. Él no está sentado en el trono de tu corazón, no está siendo Dios. Déjame decírtelo, hermano, tengo la responsabilidad. Si no es así, Dios no está siendo tu Dios. Y saben, los predicadores le han hecho un grueso favor al diablo rebajando las demandas de Dios. Hoy día pareciera que Cristo lo hizo todo en la cruz. ¿No han leído algunos que el mismo apóstol decía que a él le faltaba por cumplir los padecimientos? Cristo partió todo en la cruz. Él consumó la redención. Él consumó la obra de un sacrificio perfecto por el pecado. Él lo consumó, lo terminó. Pero entonces recién comenzó la era de la iglesia. Y nosotros estamos en ese tiempo, en esa dispensación, y el propósito de la iglesia todavía no se consuma. Entonces, yo les decía la otra vez que cuando apenas el propósito mío es congregarme, equivale al pago mínimo de una deuda. Los que hemos estado en alguna vez endeudados y sabemos que vamos y pagamos el mínimo de la deuda, uno dice, ya estoy listo, y al otro mes es lo mismo, y más todavía. Entonces, pero si yo aboné, sí, pero usted no pagó nada, usted no cubrió nada realmente. Usted solamente amortizó los gastos, las cobranzas, qué sé yo.
O sea, tu deuda continúa allí. ¿Entiendes, verdad? Entonces, el congregarme es apenas algo básico. Voy a avanzar ahora hacia un tema más importante. Entregarle entonces la vida a Cristo implica el que yo me identifique con Él, el que yo todos los días quiera presentarme como un sacrificio vivo a Él. Siguiente punto, mi proyección. Todas las personas tenemos proyecciones. Mi proyección versus la proyección de Dios para mí. Fíjate en esto. Si mi propósito es congregarme, mientras que el propósito de Dios no es que solo me congregue, ¿cuál es? Es que me identifique con Él, ¿verdad? Ok. Pero si eso es en términos de propósito, en términos de proyecciones, cuando hablo de proyecciones hablo de que cómo me veo yo, en qué se ve uno, ¿verdad? ¿Y cuál es la proyección más o menos típica de una persona? Es que yo sea salvo, ¿verdad? Bueno, si tú le preguntas a mucha gente, ¿y por qué tú vas a la iglesia? ¿O por qué tú eres parte de la iglesia? La respuesta que te van a dar legítimamente es porque yo no quiero ir al infierno, porque yo quiero ir al cielo, porque yo quiero, ¿cierto? Y en esa respuesta está escondida también su proyección. Ah, tú proyectas no ir al infierno, tú proyectas ir al cielo, ¿verdad? Sí, claro, yo quiero ir al cielo. ¿Está mal eso? No, para nada, está muy bien. Debe existir esa motivación. Pero muchas veces esa es toda la motivación nuestra. Muchas veces toda la motivación de un cristiano se resume en esa idea: ser salvo, no perderme, no condenarme. En circunstancias de que el Señor tiene otra motivación, otra proyección. Si yo quiero ser salvo, no perderme, la proyección del Señor, fíjate y ve la diferencia. Yo solamente quiero no irme al infierno. Esa es mi proyección. Pero la proyección de Dios es que yo sea un instrumento de salvación para otros. Mira la diferencia. Mientras que uno dice, yo solamente no quiero condenarme, la proyección de Dios para esa vida es: yo no solo quiero que no te condenes, yo quiero usarte a ti para que otros conozcan esa misma salvación, para que otros escapen de la misma condenación. O sea, no solo quiero salvarte a ti, quiero volverte a ti un instrumento de salvación. Pero entre un propósito y otro hay una tremenda distancia. Porque un propósito o una proyección está centrada en mí mismo. Y en la otra, Dios está proyectándose a través de mí. ¿Me están entendiendo o no me entienden, hermano, lo que quiero decir? ¿Qué quieres, Gabriel? Yo quiero ser salvo, Señor. Ok, ¿y tú qué quieres? Yo quiero salvarte y a través de ti salvar a otros. O sea, mi propósito es mezquino, es egoísta, es pequeño. El propósito de Dios siempre es más grande, es más amplio. ¿De acuerdo? Entonces, permíteme preguntarte, ¿cuáles son nuestras luchas cotidianas? ¿Cuáles son nuestras luchas cotidianas? Estoy hablando de ti y de mí como cristianos. Nuestras luchas cotidianas normalmente son que si me resultó lo que pensaba, que si no me resultó, que si me está yendo o no me está yendo bien en el trabajo, que si peleé o no peleé con mi señora, que si mis hijos se están portando o no se están portando bien. Esas son normalmente nuestras luchas. ¿Y cuáles debieran ser? ¿Cuáles eran las luchas de los discípulos de Jesús? ¿Cuáles eran las luchas de los discípulos de Jesús? Persecución. ¿Ah? Persecuciones por causa de la... ¿Pero cuáles eran las luchas? ¿Cómo gano a más gente para el Señor? ¿Cómo llevo el Evangelio a otros? ¿Cómo yo puedo llegar a otras regiones? ¿Cómo puedo alcanzar a los que no conocen a Cristo? ¿Cómo podemos? Era esa la lucha, ¿no? Entonces, fíjate, entre las luchas que tenemos nosotros y las que tenían ellos, ¿hay alguna diferencia o no? ¿Por qué? ¿Porque ellos eran buenos y nosotros somos malos? No, porque ellos entendían el norte al cual estaban llamados. ¿Me dejo entender o no? Ellos entendían el norte.
Y nosotros a veces no lo entendemos. Nuestra percepción es pequeña, es local, es personal. Yo quiero estar bien, que mi casa esté bien, que mis hijos estén bien, yo estoy bien. Pero Dios no solo quiere darle un bienestar a mi familia. Él quiere que mi familia sea un bienestar para el resto de la sociedad. ¿O no es así? ¿No es ese el ejemplo que dio Cristo? Entonces tiene que haber un cambio en nuestro switch. Gracias a Dios que nosotros no tenemos que orar porque nos quieren matar. ¿A cuántos de ustedes lo han querido matar por ser cristianos? No, tal vez te han querido matar por muchas cosas, pero no por ser cristianos. Gracias a Dios que no tenemos que estar orando acá en reunión, hermano, reunión urgente de oración, urgente, venga, reúnanse las hermanas, los hermanos, porque nos incendiaron la iglesia, nos quemaron la iglesia. ¿Qué pasaría, hermano? Señor, no estoy profetizando, estoy diciendo un ejemplo. ¿Qué pasaría si un día nosotros llegamos acá y esto es puro fuego? Todos tus pequeños y mis pequeños problemitas serían un pequeño detalle. Otra vez de cero, otra vez partir, otra vez levantarse, otra vez, ¿sí o no? ¿Y quién nos garantiza que no nos pueden quemar la iglesia? Hay un diablo real que nos odia. Y que nos odia especialmente porque predicamos la verdad. Al diablo le gustaría que yo estuviera diciendo, hermano, este otro año va a ser el mejor año para ti. Y resulta que Dios me manda a decirte, si tú no cambias, el otro año va a ser tan malo como este. Porque el año no es por sí mismo el que te cambia la vida. Son nuestras decisiones. Si yo no cambio de mentalidad, voy a cometer los mismos errores que cometí este año y voy a tener los mismos problemas que tú este año. ¿Me entiendes, no? Si desear bendiciones no cuesta nada, es gratis, hermanos. Pero Dios nos quiere enseñar a vivir, ¿sí o no? Gracias a Dios que no estamos orando porque secuestraron a algunos de nuestros hermanos. Gracias a Dios que no estamos orando porque están torturando a algunos de sus esposos. Por la fe. ¿Me están entendiendo, no? Amén. ¿Cuáles son las luchas nuestras? Chuta, no me pagaron el sueldo, no me van a pagar todo. Hoy este mes gané menos. Peleé con mis señores. ¿Por qué peleaste? ¿Qué pasó? El día no, tontera, no vamos. Peleé con mis hijos. ¿Por qué? Porque no le compré, porque había hecho. Esas son nuestras luchas. Y todo nuestro día anda así mal. ¿Qué te pasa? No, que tuve un problema con mi señora. No, que peleé con mi hijo. No, es que... Esas son nuestras luchas, hermano. ¿Sí o no? Aquí yo veo a varios que están complicados con el calor. A varios los veo que están desesperados con el calor, hermano. Y no estoy diciendo que eso esté mal. Pero eso no es nada. Hay gente que se reúne a pleno sol. Hay gente que se reúne a pleno sol y les da igual porque es para su Señor. Hay gente que atraviesa, pregúntale al pastor, hay gente que atraviesa la selva para congregarse, para estar en un culto. Y a veces nosotros no cruzamos la calle, hermanos. Nuestras luchas no son las que deberían ser. Nuestras angustias son porque mi marido quería esto y yo quería esto otro, peleamos. Cuando nuestras luchas deberían ser otras cosas, deberían ser que estamos, Señor, ¿sabes que estamos viendo si nos vamos de misioneros para allá, si servimos a Dios así, si abandonamos esto, si tomamos esta decisión por Cristo, esas deberían ser nuestras luchas. Hermanos, reconozcamos una cosa, y tal vez no era el mensaje que yo quería escuchar, pero reconozcamos que seguimos viviendo para nosotros. Y queremos un Dios que gire en torno a nosotros. Nosotros nos sentimos digamos, el sol, ¿no? Y apenas somos la tierra. ¿Entiendes, verdad? Tiene que cambiar nuestra manera de percibir el Evangelio, ¿no? Sí. ¿Cuál tiene que ser el desafío para este año que viene? ¿Cuál debe ser? Salir de mí mismo
Poner la mirada afuera. Poner la mirada en otros. Poner la mirada en los propósitos de Dios. Te repito, el segundo punto es ese. Mi proyección es que yo sea salvo. La proyección de Dios es que tú seas un instrumento de su salvación. Amén. Nuestras oraciones son más bien egocéntricas, giran en torno a nuestros planes, a nuestras familias, a nuestras luchas personales, no en torno a los costos de seguir a Cristo necesariamente, ¿sí o no? A veces uno pregunta, ¿alguna petición de oración? Sí, mi fulano está enfermo, el otro de acá tiene SIDA, el otro de acá tiene cáncer, el que está sin trabajo, o sea, puro yo nomás. ¿Te das cuenta o no? No hay estamos tratando de hacer un esfuerzo misionero por abrir una obra, por llevar el evangelio allá, por nada, no es con Cristo. No es de lo que yo puedo hacer para Él, es de lo que Él puede hacer para mí. ¿Alguien me está entendiendo, Norma? Si estoy solo. Tiene que cambiar ese switch. Tiene que cambiar nuestra mentalidad. Hermano, gracias por lo que haces para Dios, pero es poco. Gracias por lo que yo hago para Dios, pero es poco. ¿Sí o no? ¿Es poco o no es poco? Y Dios quiere despertarnos en ese sentido. Identificarnos con Cristo nos va a llevar a atravesar por los caminos que Él atravesó. Vamos a atravesar muchos de los caminos que Él atravesó. Y vamos a vivir experiencias como las que Él vivió. O sea, identificarnos con Él nos va a acercar a Él. Nos va a acercar a Él. El último punto, hermanos, para no darle más lata, es que estar cerca de Jesús no es sinónimo de estar con Jesús. Yo quiero pedirle mucha atención en esto, por favor. Estar cerca de Jesús no es sinónimo de estar con Jesús. Y les voy a dar dos ejemplos bíblicos. Nosotros conocemos la historia de Judas. ¿Judas estaba con Jesús o estaba cerca de Jesús? ¿Y cómo sé yo que no estaba con Jesús? Si Él vivía con Él, estaba al lado de Él. ¿Pero cómo? ¿Pero por qué? La razón es simple, hermanos. Porque Judas no se identificaba con Jesús. Judas estaba con los 12, era parte de los 12, comía con los 12, veía los milagros que veían los 11 más, digamos, los 12 son incluyéndolo a él, ¿cierto? Veía, escuchaba la palabra de Jesús, veía los milagros de Jesús, las liberaciones que hacía Jesús. Él tuvo la misma oportunidad que tuvieron todos los demás. ¿Y saben qué? Cuando llegó el momento de los cubos, Él vendió al Señor. ¿Por qué? La respuesta es bastante simple, ¿sí o no? Porque Él estaba cerca de Jesús, pero no estaba con Jesús. No estaba identificado con Jesús. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Yo creo que queda bastante claro, ¿cierto? Y tenemos incluso otro caso, que es el caso de Pedro, que Pedro ¿cuándo negó a Jesús? Pero ¿cuándo negó a Jesús? ¿En qué momento? En el momento en que Jesús fue tomado prisionero, ¿verdad? Y antes de negarlo, ¿qué hizo Pedro? Dice la Biblia, comenzó a seguir a Jesús de lejos. O sea, ya no estaba con Jesús, estaba cerca de Jesús. ¿Sabes cuánta gente yo conozco que cree que está con Jesús y a la que Dios me hace ver que apenas están cerca de Jesús? ¿Sabes que lo siguiente de ese paso a negar a Jesús? Hay así, hay un chasquido de dedos. Peligrosa situación, hermanos. No, yo estoy con Jesús. No, tú estás cerca de Jesús. Jesús le dijo, no, hombre, estás cerca del reino. ¿Sí o no?
pero no le dijo estás en el reino. Le dijo estás cerca, veo que estás cerca. ¿Entienden la diferencia, no? Dios no quiere que tú estés cerca. Yo puedo pararme cerca de la puerta, ¿sí o no? Y todavía no estar dentro de la iglesia. Yo puedo pararme cerca de la muralla y todavía no saber lo que hay más allá. Dios desea que estemos con Él, compenetrados con Él. Amén. Amén. Cuidado, hermanos, porque Satanás viene a decirnos tranquilos si tú estás cerca de Jesús. Mira, compárate con fulano. No te compares con fulano, compárate con lo que la Biblia dice. Con eso tenemos que compararnos nosotros. Ese tiene que ser nuestro parámetro. Amén. ¿Entendido, hermano? Se capta la idea, ¿verdad? Amén. Judas no se identificaba con Jesús, más bien se identificaba con quienes crucificaron a Jesús. ¿Ah? Cuando llegó el momento de la verdad, oye, tantas monedas de plata, tantas piezas de plata, ¿ya? Okay. Y él estuvo cerca de Jesús mucho tiempo, pero en el momento, ¿qué es lo que demostró? Que él se identificaba más con los enemigos de Jesús que con Jesús. De ahí que es importante que entendamos si nos identificamos o no con Cristo. Y Pedro estaba cerca de Jesús, pero en ese momento no estaba totalmente identificado con Él. Por eso lo negó. Pero tú ves al tiempo después, una vez que restaurado por el Señor, que ha vuelto, que Jesús lo ha confirmado como baluarte, como piedra en la iglesia primitiva, ¿Él niega al Señor? No. ¿Sabe por qué? Porque ahora Él no solo está cerca de Jesús, Él está con Jesús. Amén. Identificado con Jesús. ¿Te das cuenta, hermano, de lo importante que es estar identificado con el Señor? No, si todos somos creyentes, todos somos hijos de Dios. Yo he escuchado a tanta gente, hermanos, créeme, sin una forma de juzgar, pero yo no puedo negarlo. He escuchado a tanta gente que dice, somos todos hijos de Dios. No, perdóname. No todo el que me dice Señor, Señor. Eso lo dijo Cristo. No todo el que me dice Señor, Señor. Jesús estaba plenamente identificado con el Padre. ¿Cómo sé yo eso? Sus decisiones. Escuche, sus decisiones lo demuestran. Haz un clic para terminar, Marquito, por favor. Y vamos a ver esto. Dice, escuche por favor porque aquí terminamos. Lucas 2:41. Iban sus padres todos los años, otro más. Todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén. No dice que se extravió en Jerusalén. No dice se le perdieron los papás y decidió mejor quedarse. Dice que él se quedó. ¿De qué habla eso? De una decisión. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día. Déjame darte un ejemplo espiritual en esto. ¿Cuánta gente está igual que José y María, creyendo que Jesús está entre ellos y Jesús ya no está entre ellos? Cuidado. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, aleluya, ¿qué dice el Señor? Cuando tú no estés encontrando a Dios, vuelve al lugar donde lo abandonaste. Vuelve a la raíz, vuelve al principio. Y eso es lo que Dios nos está diciendo. Iglesia, te quiero identificada conmigo. Amén. No con el mundo. No con lo que los falsos predicadores dicen, que yo te ame, que no importa lo que haga. Eso es mentira. Si un hombre o una mujer, habiendo conocido la verdad, le da la espalda a la verdad, no hay más sacrificio por esa vida. Eso dice el Señor.
No importa lo que diga fulano de tal, no me interesa. Él va a dar cuenta a Dios, yo daré cuenta también al Señor. Él quiere que regresemos. Si tú no estás encontrando a Jesús en tu caminar hoy día, regresa al lugar donde lo abandonaste, espiritualmente hablando. Regresa a la oración, regresa al estudio, regresa al lugar donde tú lo ponías a Él primero y te vas a encontrar con Él. Lo vas a encontrar ahí mismo al Señor. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole, y aconteció que 3 días después le hallaron. ¿Dónde? ¿Dónde estaba Jesús? Le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Entre paréntesis yo puse: a este negocio se refiere. Sigamos, hermano. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Sí, estaban re preocupados por él. Se les perdió un día y tanto. Verso 49. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? Mira la respuesta que le dio. ¿Cuántos años tenía? 12. Entonces les dijo: ¿por qué me buscabais? Mire, ¿no sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Oye, ¿y dónde está el hermano tanto? Ah, el hermano tanto está no sabe que en los negocios del Padre le conviene estar. ¿Y la hermana? No, la hermana no ha entendido que en los negocios del Padre es donde le conviene estar. Oye, ¿y fulano de tal? No, fulano de tal. Pero ellos creían, los mismos que no sabían que Jesús debía estar en los negocios del Padre, creían que Jesús estaba con ellos. ¿Cuántos están entendiendo el mensaje? Amén. Hermanos, con Dios no se juega. Con Dios no se juega. Fíjate, mas ellos, ¿qué? No entendieron las palabras que les... Qué terrible es cuando uno no entiende lo que Dios nos quiere decir, ¿verdad? ¿Cuál era el negocio? ¿En qué negocio hablaba Jesús? ¿De qué negocio estaba? ¿A dónde estaba? No solo la palabra, hermanos. No solo la palabra, no te confundas. Mucha gente dice: yo leo la palabra en mi casa. Ah, claro, y entienden lo que quieren. Si no en vano Dios puso ministerio. Amén. No en vano Él formó maestros, formó pastores, formó predicadores. No en vano el Espíritu Santo trabaja en esas vidas. Para que con el don de Dios puedan llevarte a su verdad, puedan llevarte a su propósito. No, si yo estoy orando en la casa, no hay problema. Yo leo la palabra en la casa. ¿Sabe la gente que cree eso? Se lo digo hoy día. Están rotundamente equivocados. Están engañados por el diablo. Sea quien sea familiar tuyo, familiar mío, quien sea, hermano, te lo digo en el nombre, en el amor del Señor. Las personas que así creen están engañadas por el diablo. Jesús, teniendo 12 años, dijo: en los negocios de mi Padre es donde me conviene estar. ¿Y dónde estaban los negocios del Padre? En el templo. ¿A dónde te conviene estar? Ay, Señor, Dios nos ayude, ¿sí o no? Amén. ¿A dónde nos conviene? Tú puedes estar en muchas partes, ¿ah? Yo ya podría estar en muchas partes, pero ¿dónde me conviene estar? Amén. Escuchó a usted y a mí que nos gusta tanto hacer las cosas por conveniencia personal. ¿Dónde nos conviene estar? Hasta la guagua nos responde, hermanos. Ah, Señor, Dios nos está llamando, hermanos, a entender esto. ¿Por qué el niño Jesús se quedó en el templo? Termino.
¿Por qué? Apágalo más, Marquito. ¿Por qué? Porque él entendía su norte. Él entendía cuál era su norte. ¿Cuánta gente que conoce la palabra de Dios no la hace? ¿Cuánta gente que hoy día, y esto no es nada personal, Dios sabe, hermano, pero cuánta gente que hoy día sabe lo que Dios quiere de ellos no lo están haciendo? ¿Qué están esperando esas personas? Yo no lo digo por ti. Yo me pregunto a veces, Señor, ¿qué están esperando? No, es que Dios, y siempre la respuesta es esta, pero Dios conoce mi corazón. Sí, tu corazón es rebelde y porfiado. Dios conoce eso, que tu corazón es porfiado y eres rebelde. Como decía mi esposa, eres obstinado. Dios te dice, anda por allá, y tú dices, no, yo igual voy por acá. Eso, hermanos, la rebelión es como pecado ¿de qué? De adivinación, como hechicería, como brujería, como... ¿Tú irías a adivinar a los brujos? ¿No, verdad? Bueno, la obstinación hace eso. ¿Y cuánta gente tú y yo conocemos que dicen, que hablan de Dios, que dicen, y no están donde Dios les mandó? Y si tú hablas con ellos, te dicen, sí, está bien, pero el Señor conoce. ¿Qué conoce? Y a eso hay que agregar, sí, conoce que tu corazón es obstinado y rebelde. Hermanos, mirad que nadie os engañe. ¿Qué es lo que más nos conviene? Estar donde el Padre quiere que estemos. Si la voluntad del Padre para ti es que tú estés en el trabajo, ahí es donde te conviene estar. Si es día de trabajo, te conviene estar en el trabajo. Pero si es día de iglesia, ¿dónde te conviene estar? ¿Dónde nos conviene estar? Qué fácil de entender, ¿verdad? Yo le explico eso a los párvulos y te aseguro que lo van a entender. Y muchas veces van a decir, papá, el pastor dijo que teníamos que estar... Ellos, porque ellos tienen un corazón muy tierno, muy receptor para esas cosas. Bien, hermanos, yo pido al Señor que esto nos mueva. ¿Ah? ¿Te ha movido un poquito o no? Amén. ¿Te ha sacado un poquito tu comodidad o no? Amén.